día de hoy, en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Patricia Esteban Herlés acerca del género del cuento. Cuando leo cuento, tengo la sensación de que estoy a punto de descubrir algo importante, ¿no? Pero en el plano de la verdad, no de los acontecimientos. Yo creo que el cuento tiene esa tensión, ese arco, ¿no? Que se va estirando y que vas teniendo la certeza de que vas a encontrarte con una revelación. Y esa lucha, digamos, del espacio y el tiempo la percibo mucho también como autora, ¿no? Tienes poco tiempo que perder, poco espacio que completar y tienes que contar algo que sea sustancial, ¿no? Patricia Esteban Herlés es cuentista, novelista, docente, así como una destacada filóloga española. Su primer libro de cuentos, Manderley en venta, obtuvo el premio de narración breve de la Universidad de Zaragoza y fue finalista del 5º Premio Setenil. Su siguiente libro de cuentos, Azul Ruso, fue finalista del 7º Premio Setenil y su novela Las Madres Negras le mereció el premio Dos Pasos. Actualmente la autora promueve Gótico Botánico, una antología de cuentos coloreada por un verdor perverso. Pues creo que contar lo que nos pasa es justamente lo que nos diferencia del resto de las especies, ¿no? Porque por una parte estamos evocando vivencias, estamos imaginando, estamos ordenando y estamos transfiriendo todo eso a palabras. Creo que eso es un compuesto complicadísimo que nos da lo mejor de nosotros mismos, ¿no? La capacidad de vivir otras vidas, la capacidad de inventar otras vidas. ¿Podrías hablarnos de la incomodidad que te provoca la literatura mimética? Pues no me siento cómoda con la literatura mimética porque me parece que no es lo que me pasa a mí. En mi vida se suceden los hechos insólitos, las casualidades inexplicables, lo inverosímil, y entonces me siento más cómoda lógicamente contando lo que tiene relación con mi vida, ¿no? O a lo mejor es que estoy más predispuesta a mirar a conseguir atrapar esas vivencias que no son las informativas, las del día a día, y me gustan más, ¿no? Puede que también sea una predisposición a ver lo raro donde no lo está, pero me siento mucho más cómoda con lo extraño que con lo normal. En tu opinión, ¿desde cuándo nos ha atraído la literatura de lo extraño? Yo creo que desde siempre. La literatura española, por ejemplo, tiene fama de realista y no es cierto, ¿no? Vosotros en México yo creo que estáis más habituados y que lo habéis asumido con más naturalidad, ¿no? El realismo mágico, lo que no se puede explicar con las leyes de la lógica. En España hay una especie como de fervor por positivista, por etiquetar la literatura como realista, y en cambio hay literatura con elementos extraños fantásticos desde la Edad Media e incluso antes, ¿no? En la antigüedad latina ya había cuentos de fantasmas, y en la Edad Media suceden los milagros, son también un tipo de suceso extraño que se justifica con la fe. En el siglo XVI están los libros de caballerías, donde aparecen anillos mágicos, cosas que no se pueden explicar y que responden a la intervención de fuerzas sobrenaturales. Y en el XIX autores muy realistas como Galdós escriben cuentos tan fantásticos como los de Poe, ¿no? En el mundo romántico norteamericano. Así que yo creo que es una pulsión que tenemos. Nos gusta pensar que existen otros sucesos, otras formas de vivir, y lo encontramos en lo extraño. ¿De quién sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Pues primero me gustaría recomendar un cuento de Ana María Matute, que es una autora española a la que idolatro y que escribió cuentos muy crueles, cuentos relacionados con un tema que me interesa mucho. Yo soy profesora y me gusta mucho tratar el tema de la infancia, el tema de lo que es los niños, los jóvenes, sin edulcorarlo, ¿no? Y creo que Ana María Matute trató muy bien la muerte en la infancia en los cuentos de los niños tontos. Hay un cuento que se llama La niña fea, en el que habla de una niña acosada, abandonada por el resto, ¿no? Martirizada porque es fea, porque no se parece a las otras, es más morena de lo normal. Y esa niña solo encuentra una aliada en la tierra cuando muere. Solo la tierra, cuando la niña la entierran, como es del mismo color que ella, es hermana, ¿no? Y la entiende. Y me gusta mucho esa manera de tratar la infancia sin concesiones, ¿no? Como un lugar del que se sobrevive con suerte.
¿Qué podrías compartirnos sobre la obra de Ana María Matute? Pues que creo que es una precursora de muchas cosas. A mí me parece que Los niños tontos, por ejemplo, es un libro de relatos breves. Ya te he dicho que el tema no es convencional y sobre todo en la España de los años 50 del siglo XX, ese formato tan breve, casi es un libro de microrelatos un poco más extensos de lo que a lo mejor concebimos ahora, pero es una mujer que trata el lenguaje desde una vertiente muy lírica. Es muy poética, es muy sugerente, pero al mismo tiempo trae temas de la realidad, trae temas dolorosos, no tiene ningún tipo de cortapisas, ¿no? A la hora de tratar la tristeza, la melancolía, la violencia, el dolor, y eso me gusta muchísimo. La niña tenía la cara oscura y los ojos como endrinas. La niña llevaba el cabello partido en 2 mechones, trenzados a cada lado de la cara. Todos los días iba a la escuela con su cuaderno lleno de letras y la manzana brillante de la merienda. Pero las niñas de la escuela le decían, «Niña fea», y no le daban la mano, ni se querían poner a su lado, ni en la rueda ni en la comba. «Tú vete, niña fea». La niña fea se comía su manzana, mirándolas desde lejos, desde las acacias, junto a los rosales silvestres, las abejas de oro, las hormigas malignas y la tierra caliente del sol. Allí nadie le decía, «Vete». Al regresar, Patricia Esteban Herlés nos hablará de uno de sus narradores latinoamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Los cuentos de Patricia Esteban Herlés son de lo mejor que he leído de un escritor joven en los últimos años. Piezas de antología, verdaderamente intensas, de autor grande. Hipólito G. Navarro, escritor. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Patricia Esteban Herlés acerca del género del cuento. Siendo cuentista, yo creo que en Latinoamérica nos habéis ofrecido a cualquier lector y a cualquier autor un mundo de posibilidades, ¿no? Voces totalmente adictivas como la de Julio Cortázar, que es uno de los autores más, yo diría, peligrosos, porque te aficionas a sus cuentos, te parece que es facilísimo, ¿no? Es tan fluido lo que cuenta, aunque sea absolutamente imposible en la vida real, que crees que también vas a poder hacerlo, ¿no? Que también vas a poder escribirlo. Y luego cuesta mucho soltarse de Cortázar, ¿no? Es para mí uno de los grandes maestros a los que no renuncio, a pesar de que haya habido otras influencias. Me parece que es, junto con Poe, uno de los escritores, y la relación que había entre ellos también es determinante, que más me han marcado. Silvina Ocampo, la escritora argentina, es mi cuentista favorita, sin discusión, porque es capaz de utilizar elementos de lo cotidiano, del interior doméstico, sobre todo femenino, y crear unos cuentos que son pura perversidad y peligro, ¿no? Siempre te da la sensación de que hay una amenaza, de que hay un riesgo, un mal rollo flotando por las habitaciones a partir de objetos como puede ser un vestido, un prendedor del pelo, ¿no? Y eso me parece que es muy complicado de hacer. Y en el caso de México, por supuesto, Rulfo. Yo no me quito de la cabeza la voz amarga de Rulfo, siempre me parece que lo estoy escuchando cuando lo leo, ¿no? Y me encanta, me gusta mucho esa desolación y esa manera de formar mundos donde la esperanza no es posible. ¿Qué podrías compartirnos sobre la obra cuentística de Cortázar? Pues que es uno de los autores, creo, que más nos han influido a varias generaciones, a la mía desde luego, y creo que tiene que ver con ese planteamiento del mundo real como un lugar donde pueden suceder
cosas absolutamente increíbles, ¿no? Te subes al metro, pero no es el metro convencional. Te sientas en un sillón, pero en ese sillón te pueden matar. Tienes un accidente de moto y eres una víctima de un sacrificio tribal. Y a mí me parece que es maravilloso cómo no sabes dónde, no sabes cuándo, tienes que volver muchas veces a leerlo para descubrir dónde se ha producido esa mudanza, ¿no? Dónde la estación de metro deja de ser una estación de metro maloliente, donde en qué momento del cuento el sillón es el lugar que va casi a convertirse en patíbulo, ¿no? Y en qué momento ese chico que está en la cama del hospital aparece en otro mundo, en otra dimensión y sufre, pues eso, ¿no? La muerte violenta o el sacrificio. Es algo que me parece magistral en él. ¿De quién sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Pues el segundo cuento que me gustaría recomendar es de Cortázar, justamente, que sería un cuento que a mí me ha marcado mucho, que es Continuidad de los parques, que es el cuento en el que yo creo que nos cuenta, es una historia homenaje, ¿no?, a todos los lectores que necesitamos irnos a vivir a las historias que leemos y que las vivimos tanto que nos puede costar la propia existencia, ¿no? Me parece un cuento perfecto, esférico. Creo que está muy bien contada la ansiedad del personaje por llegar a casa, sentarse, retomar la novela y abstraerse tanto del mundo real, del mundo que tiene alrededor, hasta el punto de que se va a vivir a ese cuento y va a terminar mal, ¿no? Me gusta mucho. Y la relevancia que tiene el sillón, por ejemplo, que es una especie de trono en el que ya empieza a suceder lo maravilloso, me chifla. Es uno de mis cuentos favoritos. ¿De qué se trata el cuento Continuidad de los parques? Es un protagonista rico que vuelve en tren a casa. Su casa es una mansión maravillosa con una biblioteca estupenda. O sea, es el lector ideal, ¿no? El lector que se puede permitir tener una biblioteca que mira un parque con robles, un sillón comodísimo orejero, y se sienta y empieza a leer una novela donde hay una pareja que está tramando el asesinato del marido de ella, ¿no?, para ser felices juntos. Y justamente mientras lo está leyendo no se pone a salvo. El lector es el propio marido, que va a ser atrapado por el amante porque está leyendo tan interesado que no se da cuenta de lo que le va a pasar. O puede entenderse como una metáfora de la intensidad con la que leemos, ¿no?, que nos vamos a vivir a ese mundo y a morir también a ese mundo cuando lo abandonamos y cerramos el libro. Un poco es también dejar atrás la vida, ¿no? Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Al regresar, nuestra invitada nos hablará de uno de sus autores favoritos de terror y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. La prosa de Patricia Esteban Herlés se traduce en un vaivén de emociones, sendero que serpentea por el bosque para internarse en casas abandonadas y viajar del presente al pasado. Isabel del Río, escritora. Café Chekhov conversa con la escritora Patricia Esteban Herlés acerca de aquello que ha encontrado al leer. Pues yo he encontrado un mundo diferente al real que lo completa, un refugio, una casa abierta a todas horas,
el lugar de las apariciones. He encontrado casi todo lo que soy como persona, lo traigo de los libros, ¿no? Lo he sacado de los libros que he leído. ¿Podrías recomendarnos algunas obras de la literatura de lo extraño? Por supuesto, los cuentos de Poe para mí son fundamentales como lectora. Antes de nada, ¿no? Porque hablábamos al principio de la importancia de la lectura, creo que los cuentos de Poe nos han revelado, por lo menos a mí, que lo extraño y el mal, sobre todo el mal, forman parte del ser humano, ¿no? A mí me gusta mucho encontrar en los cuentos de Poe cómo se normaliza la locura, la perversidad, la violencia, la traición, ¿no? Todos los elementos que tienen que ver con el lado más oscuro del ser humano y con el cerebro en el que uno se encuentra a veces el peor de los monstruos, ¿no? Creo que el siglo XIX es el siglo de la locura como monstruo y me gusta mucho ese tipo de concepto, ¿no? de formato. ¿Qué autor o autora de terror admiras especialmente? Desde luego Poe, por supuestísimo, que es uno de los que prefiero, y más recientes, pues por supuesto Mariana Enríquez también. De Mariana Enríquez me gusta mucho, de Poe ya he hablado, de Mariana Enríquez me gusta mucho la capacidad que tiene para localizar en un mundo contemporáneo plenamente y sin ningún tipo de complejos en su Argentina, ¿no? Sin recurrir a lo gótico, a lo anglosajón, cómo es capaz de convertir cualquier motivo de la literatura de horror en algo argentino, ¿no? En algo localizado, ¿no? La Casa Encantada coge y la sitúa pues, en una avenida de Buenos Aires y es la casa de Adela, ¿no? La Hostería es un lugar donde se aparecen voces de las víctimas de la dictadura de Argentina. Entonces eso me gusta mucho porque creo que nos da una lección de cómo podemos llevar lo fantástico, lo terrorífico, lo horroroso a nuestro terreno, ¿no? Y no acomplejarnos y pensar que tenemos que recurrir a pues eso, ambientaciones inglesas, siglos XVIII. No, yo creo que eso me gusta mucho de ella. ¿Cómo ha sido tu relación con el género del horror? Muy estrecha. Me gusta mucho pasar miedo, me gusta mucho la sensación de miedo controlado, claro, ¿no? Soy muy miedosa en la vida real y además voy encontrando vestigios de horror en cada esquina, pero me gusta mucho esa sensación porque creo que además el horror es una sensación muy humana y tiene que ver también con el saber ponerse a salvo del peligro, ¿no? Si tienes miedo vas a ser más prudente seguramente que si no lo eres, y me gusta lo que nos enseña, ¿no? Me gusta hasta dónde puede llegar el ser humano, la crueldad que puede llegar a tener, el horror que puede desplegar, y me gusta saber cómo se hace para contar eso, para transferir esa sensación que es tan física a las palabras, que no deja de ser un instrumento muchas veces torpe, ¿no? Y los grandes maestros me interesa mucho cómo son capaces de contarlo, ¿no? En el cuento, por ejemplo, del corazón delator de Poe, yo creo que el horror se expresa a través del ojo abierto del pobre anciano que está en la cama, que no ha hecho daño a nadie y que va a morir, ¿no? Y ese ojo abierto que se va convirtiendo en casi una pupila de bestia, de animal para el asesino, nos explica también por qué el asesino va a matarlo, ¿no? Porque de repente ve algo que no está, pero que en su cabeza sí. ¿De quién sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? El tercer cuento he dejado para el último, mi cuento favorito de todos los tiempos, y ya han pasado años desde que lo leí por primera vez y no cambio, que es William Wilson de Edgar Allan Poe. Es un cuento que yo como profesora llevo muchas veces también a clase, lo releo con mucha frecuencia, lo cual podría ser un motivo para que me cansara, pero siempre encuentro detalles nuevos. Es un caserón gótico donde siempre aparece algún elemento inquietante que se me había pasado y que no había llegado a ver, ¿no? Y creo que es el cuento perfecto sobre el tema del doble. Hay un montón de señas, ¿no? De pequeñas miguitas que va dejando Poe acerca de esta duplicidad que nos cuestiona como individuos, ¿no? El hecho de que hay alguien que se nos parezca tanto como William Wilson a William Wilson hace que pensemos que a lo mejor no somos seres tan irrepetibles, ¿no? Y eso siempre nos duele, nos resulta muy, muy inquietante. Desde el título, ¿no? William Wilson, esa W, que es doble porque está en el nombre y está en el apellido, a un montón de elementos que van sucediendo y que van apareciendo en el texto. Tal vez parezca extraño que, pese a la continua ansiedad que me causaba la rivalidad de Wilson y su intolerable espíritu de contradicción, de alguna manera no podía resolverme a odiarlo.
Sin duda, casi todos los días manteníamos una discusión en la que me cedía públicamente la palma de la victoria, aunque de alguna manera me hacía sentir que era él quien la merecía. Sin embargo, una sensación de orgullo de mi parte y una gran dignidad de la suya nos mantenía siempre en lo que se ha dado en llamar buenas relaciones, mientras en muchos aspectos nuestros temperamentos congeniaban, despertando en mí un sentimiento que solo nuestras respectivas posturas impedían que madurara en amistad. Me resultaba verdaderamente difícil definir y aún describir mis verdaderos sentimientos hacia él. Eran una mezcla abigarrada y heterogénea, cierta petulante animosidad que no llegaba a ser odio, cierta estima, un respeto mayor aún, mucho temor y un mundo de inquietante curiosidad. En nuestra próxima emisión charlaremos con el escritor Guillermo Fadanelli acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Cuento es lo que más me gusta escribir. Es donde me siento en casa, porque en la novela es demasiado esfuerzo. Soy un tanto holgazán para estar construyendo grandes tramas y demás. En cambio, en el relato me siento en mi casa. Tendríamos que hablar de lo que es un cuento o un relato y su extensión, ¿no? Pero, por supuesto, Bukowski siempre fue, en mis tiempos salvajes, era una especie de Biblia sucia para mí. Uno de mis libros favoritos es La Ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Ahí recomiendo todos los relatos, principalmente el de La mujer que no, porque es la historia de un hombre que quiere estar con una mujer y siempre aparece el azar y el destino para separarlos, pero escrito de una forma pues como lo hacía Ibargüengoitia, muy maliciosa.